Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8, donde la palabra del Señor dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Empecemos preguntándole a nuestro texto: ¿quiénes son estos gobernantes? Literalmente, donde nuestra versión dice pastores, es el término debe ser traducido como gobernantes. ¿Quiénes son estos gobernantes aquí mencionados? ¿En qué sentido o en qué manera ellos deben ser recordados? ¿Qué significa imitad su fe? ¿Qué significa la frase considerad cuál haya sido el resultado de su conducta? ¿De qué manera entonces estas exhortaciones proporcionan motivos para la fidelidad y la constancia en la fe? ¿Por qué se afirma aquí la inmutabilidad del Salvador? ¿Quiénes son? Entonces, empecemos preguntándonos quiénes son los gobernantes aquí mencionados. Bueno, la primera cláusula del versículo 7 puede ser un poco difícil de interpretar, pues cuando dice los que tienen dominio sobre vosotros o vuestros dirigentes, algunos pueden llegar a la conclusión que se trata de los actuales pastores o líderes, pero a través de varias consideraciones nos daremos cuenta que no es así. En primer lugar, los lectores hebreos fueron animados a recordar en lugar de someterse a ellos. En segundo lugar, porque ellos son descritos como los que os hablaron en pasado, la palabra de Dios. En tercer lugar, porque ellos ya habían llegado al final de sus vidas, lo cual se deja ver en la expresión considerad el final de su conducta en este mundo. Finalmente, porque hay un precepto distinto que se les da a los hebreos respecto a los gobernantes que ellos tenían actualmente, lo cual está en el verso 17. La referencia, entonces, por supuesto, es a gobernantes espirituales, a aquellos que le habían ministrado la palabra de Dios. Las personas aquí mencionadas son los oficiales de la iglesia, es decir, los que guían los asuntos espirituales. Aquí la palabra pastor o supervisor o guía no es suficiente para transmitir la firmeza que tiene la palabra en el idioma original, porque si bien significa conducir o ir adelante, también denota a aquel que está sobre los demás. Así que la palabra más adecuada aquí es gobernador, como pasa, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 6. Los que aquí entonces están en vista son los apóstoles, son los profetas, son los ancianos, son los pastores que instruyeron a los santos y dirigían el gobierno de las iglesias. No hay duda de que el autor se refiere más específicamente a hombres como Esteban, como Jacobo, los cuales habían sellado la proclamación de la verdad, dando sus vidas por ella. Nuestro autor dice que os hablaron la palabra de Dios. Y esta es la marca por la cual deben ser identificados los líderes cristianos, los hombres que han sido llamados por la gracia de Dios para el gobierno eclesiástico. Ellos son dotados por él para exponer y hacer cumplir las escrituras, porque la función de su oficio no es legislativa, no es idear leyes, sino ejecutiva, administrativa. El líder cristiano, a pesar de que no posee un poder arbitrario, sin embargo, debe llevar el gobierno y este gobierno debe ser conforme a las escrituras. Él no está llamado a inventar nuevas leyes, sino simplemente a declarar la voluntad y aplicar los estatutos del rey de Sión. No puede haber un hogar debidamente ordenado
a menos que se mantenga debidamente la disciplina. Si una parte de los que profesan ser ministros de Cristo han usurpado sus prerrogativas, exaltándose a sí mismos como déspotas eclesiásticos, otra clase de ministros ha fracasado en mantener el honor de su casa, quitando las barreras, inaugurando un régimen de anarquía. Ni lo uno ni lo otro. Que el Señor te bendiga y que tengas un buen día.